Mañana hay 34 minutos, seguimos aquí en Así Amaneció, nos acompaña ya en los estudios centrales de esta radio Vicente Andrés Tayano, analista, también director ejecutivo de los campus de la Universidad de Ecotec en la avenida Juan Tan Camarengo y en la vía La Costa y ex ministro de Inclusión Social. También por eso está aquí con nosotros Vicente Andrés, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Carlos, Guillermo, Priscila, un saludo a todas las personas que nos escuchan a través de la señal de Así Amaneció. Ya estamos prácticamente cumpliendo 3 meses del gobierno del presidente Daniel Noboa. Estamos a pocos días. Exactamente fue el 23 de noviembre cuando asumió la presidencia. Eso lo acerca a los famosos 100 días de gobierno que tanto análisis refiere. Empecemos por allí, analizando las acciones del presidente Noboa, Vicente Andrés. ¿Qué ha hecho de bueno el gobierno hasta ahora y cuáles son las tareas urgentes? Pregunta necesarísima que debe enfocarse en los siguientes meses. Bueno, yo creo que sí, hoy, y partiendo de la premisa de que quizás hay muchos analistas que dicen que hoy esa luna de miel o llamada primeros 100 días de gobierno, quizás la sensibilidad que tiene la ciudadanía cada vez es más corta y que ya hay, por ejemplo, casos como el de Colombia, como el de Perú, Chile también, donde esa luna de miel se acortó. En el caso del Ecuador vemos que el presidente Noboa frente a la problemática número uno del Ecuador, que en este caso es en materia de seguridad, pues ha tomado las acciones pertinentes para de manera frontal pues darle una lucha al narcoterrorismo, atender las necesidades en materia de seguridad y bueno, pues lo que conocemos todos hoy cumpliendo su palabra de que en campaña pues anunció una consulta popular, hoy el 21 de abril pues ya tenemos el calendario electoral listo con estas preguntas que inicialmente pues fueron un poco cuestionadas, pero que hoy sin duda pues la mayoría de los ecuatorianos, y a pesar de distintas posturas de distintos analistas, pues podemos ver que responden a lo que el Ecuador necesita para poder atender la primera urgencia de los ecuatorianos. Luego vienen cosas que podemos conversar más adelante. Sobre eso precisamente, porque una vez entendido que la seguridad es el punto clave, el punto principal, y la gente lo ha valorado, las encuestas, las mediciones, aquí mismo con Priscila y con Guillermo hemos tenido la posibilidad de revisar esos números que hablan del respaldo que tiene la ciudadanía al presidente Noboa, pero una vez que eso empieza a agotarse, empiezan a resurgir, reflotan un poco como las cuestiones que vemos ahora cada vez que notamos una calle inundada, los otros problemas, entre esos los que están enfocados en el área social, partiendo de lo que está muy ligado a lo económico, que tiene que ver con el empleo, la necesidad imperiosa de la gente de poder buscar una fuente para sostenerse. El camino está cuesta arriba allí para el gobierno. Sin duda, y esto es algo que no sucede desde ahora, sino que lo vivimos desde hace muchos años, sobre todo después de la pandemia, este shock que fue sumamente fuerte cuando hablamos de reactivación económica. Hoy una reactivación económica que sigue siendo lenta, que a pesar de los esfuerzos es insuficiente, que por eso el presidente Noboa también en la consulta tiene dos temas particulares respecto de este tema y que sin duda es un complemento. Generar mejores oportunidades, alcanzar la reactivación económica, no solamente depende de que el Estado le declare la guerra al narcotráfico, que el Estado le declare la guerra y podamos alcanzar esta tan anhelada paz que sin duda, como decía, es un camino que ya siento que estamos comenzando, pero esto tiene que venir acompañado de inversión social. Es muy importante esto porque creo que esto es de conocimiento público, que la salud de las arcas del Estado es muy compleja. Hoy estamos, diría yo, en terapia intensiva, con un presupuesto general del Estado con un déficit de alrededor de 8.000 millones, con deudas tanto a IES como a prefecturas, municipios que podrían alcanzar hasta los 5.000 millones. Entonces, en medio de todo este shock económico, tenemos que encontrar un espacio para que se cumpla lo que dice la Constitución y que el Estado pueda garantizar los derechos de los ecuatorianos, sobre todo de los más vulnerables. Y ahí está el gran desafío, poder, de cierta manera, optimizar los recursos, poder atender las urgencias económicas, pero hacer que la economía se mueva, que la política pública pueda efectivamente llegar a los distintos sectores, sobre todo de la población más vulnerable, niños, niñas, personas con discapacidad, adultos mayores. Creo que ahí está el gran desafío. No podemos pensar en que, sí, es importante ganarle la batalla
a la inseguridad y al narcotráfico. Sin eso no vamos a tener reactivación. Pero no podemos dejar de lado algo crucial: generar oportunidades, mejorar la calidad de vida de la gente, porque, insisto, antes de la pandemia ya estábamos mal. Y hoy, al 2024, no hemos recuperado los índices prepandemia. Son exactamente las 8 de la mañana con 39 minutos. Estamos con el exministro Vicente Tayano. Vicente, bienvenido. Los bonos que se le dan a la gente es un tema que cada vez se discute más porque se siente que ahora que hay muchos bonos que están mal enfocados. No hablemos de los combustibles porque eso no es un tema de bienestar, pero el bono a la gente. ¿Hasta cuándo y a quiénes debería en verdad llegar este bono, Vicente? Porque a veces yo digo, trabajen, no reciban el bono, pero después digo, no tienen la oportunidad, si hay que dárselo, pero después vuelvo a decir, pero ¿hasta cuándo? ¿Y por qué no me dan un bono a mí también para irme al cine? O sea, ¿hasta cuándo el bono y a quién deberíamos dárselo? Bueno, eso es un debate de muchísimos años, desde que se inició, al menos en el Ecuador, el bono solidario, cuando esto comenzó, las transferencias monetarias, este piso de protección social que tiene que darse a los ecuatorianos y sobre todo que están en condiciones de pobreza y de pobreza extrema. En el Ecuador hoy tenemos, las últimas cifras del INEC nos dicen que hay alrededor de 4.9 millones de personas que están en pobreza, lo cual es un número preocupante. 5 millones. Sí, 5 millones. En números cerrados, 5 millones. 5 millones en números cerrados y 1.9 personas en pobreza extrema. Esto quiere decir personas que viven con menos de $1.60 al día. En pobreza quiere decir que viven alrededor con $3, exactamente. Entonces, obviamente son cifras que preocupan y que el Estado, de cierta manera, tiene el deber, porque así lo establece la Constitución, de establecer mecanismos que le permitan generar una movilidad social ascendente, que es decir, que las personas puedan mejorar su calidad de vida y que salgan de esa línea de pobreza, y por supuesto que sus derechos sean garantizados. Entonces, la inclusión económica, que es por lo que me estás preguntando, Guillermo, yo creo que el asunto fundamental está en que se pueda depurar correctamente la base de datos. Porque la cantidad de pobreza y la cantidad de pobreza extrema, las cifras están, pero nunca están los suficientes recursos para poder garantizar esos bonos. Pero le pregunto, ¿está bien enfocado? ¿No se está dando de más? Deberíamos volvernos a sentar. Cuando hablo volvemos, debería el gobierno volverse a sentar y analizar cada cierto tiempo quién debería recibir esos bonos. Sin duda. Yo creo que eso es algo, incluso en la época en la que tuve la oportunidad de servir en el ministerio, dejamos toda una hoja de ruta trazada para que se haga una depuración de la base de datos en el registro social para que se pueda seguir ampliando esta red de protección social, porque evidentemente es necesario. Yo siempre voy a defender de que para garantizar una movilidad social ascendente, el Estado debe de hacer lo que tiene que hacer, pero hacerlo bien y hacerlo de manera eficiente. No está mal dar un bono determinado para alguien que está o sufre una condición de vulnerabilidad. El tema es que el bono llegue a quien deba llegar, y eso es lo que lastimosamente no ha pasado en el Ecuador. Y es lo que preocupa, porque son fondos que se podrían utilizar para desnutrición, educación y una cantidad de cosas. Y usted se va dando cuenta cada vez más que el tema bono, cuando vemos lo que hace falta en el Ecuador para que avancemos como país, es que a veces también deberíamos pensar en enseñar a pescar y no dar el pescado. Eso tiene que ver con los instrumentos de inclusión económica. Correcto. ¿No? Y que hay varios ejemplos a nivel internacional, incluso aquí en el Ecuador, de municipios también que trabajan en eso, no solamente en permitir y dar una transferencia monetaria que puede incentivar el consumo en ese momento, que sin duda es importante, porque dinamiza la economía. Como fue la pandemia. Exactamente, en Estados Unidos. Que se dio además se da una ampliación de este piso de protección social. Pero lo importante y lo imprescindible es que el Estado pueda cerrar ese círculo de atención con esa movilidad social y ese impulso para generar emprendimientos, para generar inclusión económica efectiva, seguimiento a los emprendedores. Están los programas. De hecho, el gobierno, esto empieza, me parece que en el gobierno sí del presidente Correa, el presidente Moreno lo continúa, el presidente Lasso también, y estoy seguro que en este momento esperaría que lo estén haciendo también. El tema es que todo esto requiere de recursos. Esto no sucede de la nada. En la administración pública hay que garantizar los recursos para que esto efectivamente se dé.
Y vuelvo al mismo tema de hace un momento. Hoy eso de cierta manera se ve diluido. ¿Por qué? Porque hoy la primera prioridad del gobierno nacional sin duda es la seguridad. ¿Vamos a ir a una consulta popular? Esperemos que esta consulta le dé las herramientas necesarias al gobierno para que las Fuerzas Armadas actúen, para que podamos tener, insisto nuevamente, con la reactivación económica, iniciar con estas medidas que nos permitan reactivarnos económicamente y luego de eso, a la par, que el Ejecutivo pueda mostrarnos. De hecho, vi la semana pasada, hace unos días de hecho, ya lanzan un plan de desarrollo concreto, me parece muy positivo porque es corto, es conciso, tiene apenas 103 metas con 70 políticas públicas, lo cual es muy eficiente, porque el mandato del presidente Noboa es sumamente corto. Entonces no podemos inventar el agua tibia. Entre comillas. No podemos inventar el agua tibia, Guillermo. Entonces, hoy los programas ya están, entiendo que han acoplado los existentes, le han puesto su impronta, le han puesto esta impronta de relevo generacional, lo cual es muy positivo. Y yo lo que creo es que hoy nos tienen que decir cómo lo van a hacer. Ya están las metas, ya nos dicen cuáles son esas políticas públicas. Lo más importante es de dónde va a salir la plata para eso. Vicente, pero, a ver, usted está hablando de que el gobierno está tomando el tema de la seguridad por la mano. Sí. La consulta, yo no la veo con muchos temas económicos, aparte del laboral. La reforma laboral Sí. y por ahí el de inversiones, ¿no? Sí, La pregunta de inversiones. me hubiera gustado tener un par de preguntas más sobre temas económicos que reactive esto ya. No hay inversión en este país. El tema de la inversión extranjera es nula, el 1% del PIB. O sea, es una locura lo que estamos viendo en Ecuador. En Colombia la inversión ha bajado un 3% y quieren asesinar ya al presidente Petro. Entonces le digo yo, no es solamente un tema de seguridad, es un tema también que debería ir a la par del tema económico. Sí, y yo creo que la legislación y la relación con la Asamblea juega un papel fundamental ahí, ¿no? Y creo que en ese escenario yo sí me muestro quizás frente al caos en el que nos encontramos un poco más optimista, porque creo que la impronta de liderazgo del presidente, la dinámica que ha tenido con la Asamblea, de cierta manera con algunos tropiezos, algunos impases como el caso del IVA, pero ha permitido que la gobernabilidad, que es una palabra que tanto le ha costado a los últimos gobiernos, pues de cierta manera exista. Y esa gobernabilidad va a permitir que la Asamblea, que el Ejecutivo puedan discutir temas trascendentales para que con la reforma laboral, por ejemplo, porque luego no solamente la consulta, luego tiene que volver a la Asamblea, ¿no? Entonces, este es un pequeño ejemplo de cómo el Ecuador necesita, con distintos mecanismos, poder reactivarse. Entonces, yo creo que hay una gran oportunidad, sin duda, es la dinámica entre Ejecutivo y Legislativo. Abogado, usted mencionaba ya otra de las necesidades que es el trabajo. Una vez que se está normalizando un poco la seguridad, el trabajo surge como una necesidad urgente y una de las propuestas de campaña del presidente. ¿Se han tomado acciones y pasos en este sentido? ¿Son suficientes? Yo creo que hablar de y hacer un análisis en tan corto tiempo sin duda no alcanza, no podría decir que es suficiente, pero sí creo que el debate, que se ha cortado tiempo, y eso me parece que es importante. Ya ponerlo en una pregunta en la consulta, donde estamos hablando ya de un contrato a plazo fijo, ¿verdad?, por horas, que va a poder beneficiar sin duda a muchísimos jóvenes, cerca del 55% de jóvenes en la población económicamente activa no está trabajando o está en la informalidad, y de cierta manera creo que esto podría ayudar. Luego está de que en el caso de ganar el sí, esto tiene que regresar a la Asamblea y el Ministerio, además de Trabajo, tiene que efectuar toda la normativa y regular para que esto efectivamente suceda. Obviamente hemos conversado, de hecho en la universidad hemos debatido muchísimo este tema en la Universidad de Cotec con todos los estudiantes y con el cuerpo docente y académico, de cuáles son las implicaciones de esto, que no exista regresión de derechos, que se ponga a poner los candados apropiados para que no nos suceda esto de echar la ley y echar la trampa y de que luego los empleadores puedan abusar de esta dinámica para vulnerar derechos de los trabajadores. Y realmente creo que sí es un gran inicio, que va a permitir crear más fuentes de empleo y que de una u otra manera van a poder ayudarnos a comenzar a trazar una política pública de inclusión laboral, sobre todo para jóvenes, y algo que me parece importante, para las personas que están entre los 45 y 50, 55 años, que están en la informalidad, que no consiguen un trabajo para poder prestar servicios. Entonces me parece que no solamente estamos hablando de jóvenes, y eso es importante, sino que también estamos hablando de otro sector de la población, que puede ser nuestra mamá, que puede ser nuestro papá, nuestros padres,
que por ahí no terminaron sus estudios, por ejemplo, pero que están en la informalidad y que pueden acceder a una plaza laboral por esta dinámica del contrato a plazo fijo. Esto acompañado, como siempre digo, de una política pública planificada, sostenida y sobre todo respaldada en recursos. Queremos agradecer a Vicente Andrés Tayano, ex ministro, analista también, director ejecutivo de los campus Juan Tancamarengo y Vía La Costa de la Universidad Ecotec. Gracias, Vicente Andrés, por estar con nosotros. Un placer, muchísimas gracias y bueno, muchas gracias a todos los que hacen Así Amaneció. Aquí seguramente habrá la oportunidad de seguir conversando con voces como la de Vicente Andrés Tayano respecto a las necesidades que tiene el país. 8 de la mañana y 50 minutos.